Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Alejita y si te cae bien te puedes suscribir. Bienvenidos a esta nueva serie en donde vamos a grabar un video diario. O sea, vamos a postear un video diario si es que logro todos estos meses hasta finalizar pues el año. Así que necesitamos cumplir la meta de que les des like a cada video, compartas y te suscribas a este canal e invites a 10 amigos más, porque tenemos que llegar a 2000 likes y a las 4000 horas de reproducción. Así que vamos a hacer videos diarios. Así que para el día de hoy vamos a contar historias paranormales y tétricas de Reddit, ya que nos estamos acercando al mundillo de Halloween. Así que comencemos con el primero. Dice así: no sé si aplica tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el tecnológico de la ciudad de Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis de sueño, aunque fue muy extraño. De una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien o algo entró a la habitación, se dirigió a mi cama y se subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda, lleno de pánico y desesperación, para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se le conté a los profesores a los que le impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho una buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, en ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general o algo así había encontrado su mujer con uno de los trabajadores, a lo que por venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas, mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No, no es la Llorona, dice él. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar salvo a mi bello hogar. Pero esa sensación quedó bastante extraña, dice él en sus palabras. A ver, dicen que eso sí suele pasar en ciertos lugares donde hay una energía negativa, que por ejemplo pasó algo, un suceso raro, lo que sea, y quedan esas energías negativas y como las almas penando. De hecho, pues nunca me ha pasado, pero un día viajé a un lugar en donde había una casa muy bonita, era como el campo, pero esa casa daba una vibra muy creepy y tenebrosa. O sea, la casa era muy bonita, pero estaba llena de adornos y de como angelitos y cosas así, o sea, como adornos, muñecas. Y había una muñeca en particular que me daba demasiado miedo, o sea, muchísimo miedo. Y la muñeca siempre estaba parada en una esquina y a mí me daba pavor, tenía los ojos azules y eso, o sea, yo no sé por qué, pero voy a entrelazar, porque eso es lo mejor que yo sé hacer, entrelazar los temas. A ver, me acordé de esa muñeca que a mí me regalaron para una Navidad, una muñeca. Entonces yo estaba muy feliz porque tenía como 8 años y me regalaron una muñeca. La muñeca era muy grande, o sea, la muñeca tipo era una niña de 4 años, literalmente de la estatura de una niña de 4 años. La muñeca era muy grande, tenía como el pelo negro y estaba vestida como de colores. Pero la muñeca era muy creepy, era muy random. Entonces una vez mi hermano me hizo una broma de que la muñeca se movía de lugares. Fue él el que la movió y la colocó como en un cierto lugar para que yo me asustara. Pero luego de eso, la muñeca quedó como una energía negativa. O sea, la muñeca, yo siempre que la miraba me daba pánico, me daba miedo, y la muñeca era así. Y yo tuve miles de muñecas que se movían, que lloraban, que hablaban, tipo Chicho Velo, y nunca, ninguna me dio tanto miedo como esa muñeca. O sea, yo no sé si fue por él hacerle esa broma al principio, pero realmente la muñeca quedó
con eso de que había un aura rara, muy creepy. Literalmente a mí no me gustaba llegar a mi cuarto y ver a esa muñeca así. O sea, me daba temor, me daba pánico. Y fui feliz el día que la botaron, realmente. O sea, me dio como tristeza, pero a la vez se sintió un alivio y literalmente yo siento que la energía, había una energía negativa en esa muñeca. O sea, no sé por qué, pero sí. Vamos con el segundo comentario. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, dice esta persona. Alguien limpiándose los pies en las alfombras, puertas azotándose en la noche, y recuerdo una noche en la que subimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o las 3 de la mañana, yo no sé por qué siempre pasan cosas paranormales a las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego vimos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella. Donde había una ventana que daba al patio, dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le ponen un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todos estuvieran bien. Pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando a las computadoras cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro con partes de tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás fue un cholueca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Ok, me imagino que esto fue hace muchísimos años y él dice que tal vez fue esa persona que está en la guerra, algo así, murió allí y quedó como penando porque sus huesos no descansaron en paz, sino que están como ahí como revueltos. Es bastante creepy y perturbador. Realmente yo no creo mucho en los fantasmas, ni en los espíritus, ni en nada de estas cosas, pero dicen que hay muchas personas que sí han experimentado cosas paranormales. Pues yo también he vivido como cosillas así tétricas paranormales, pero la verdad no recuerdo ahorita y es como algo como que sí y no. O sea, estoy como que tal vez sí, tal vez no sé, no lo sé. Ok. Dios mío, en México pasan muchas cosas paranormales y yo no sé por qué. Dice, el año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Habían figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. O sea, tenía la esencia. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí. Y esos eran sus muebles. Qué creepy sentir esa sensación. Total, ya era la hora de dormir. A mi esposo le tocó dormir al lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura.
Como a las 3:30 am me despertó el sonido de la puerta. La manilla se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando. Entonces lo desperté a fuerzas porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en ese la puerta se abrió completamente. ¡Qué creepy! Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien. Pero esa puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, yo digo que era una viejita, bueno, dice ella, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo, no, pues qué esposo. Al otro día mi esposo horrible me cambió del lado de cama para que yo durmiera a un lado de la puerta, maldita, porque aunque no lo acepté, bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se le la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre andaba rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnbs viejos. Ok, puede ser que sí, como les dije anteriormente, esto suele suceder, suele ocurrir, porque hay muchas personas que tienen historias en casas que las mataron, las asesinaron, o ellas mismas se mataron. Muchísimas cuestiones que pueden pasar en alguna casa, en historias pasadas, y quedan ahí las vibras y como los espíritus de esas personas, y es bastante creepy. Vamos a leer otros dos events. Basta de cosas paranormales porque después no duermo. Dice, cuando me casé nos mudamos a un departamento. Pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado. Solo había sala, comedor, refri, estufa y la recámara. Poco a poco metimos más muebles, pero seguía haciendo frío. Escuchábamos crujidos, pensábamos que era la tubería. Al poco tiempo comenzamos a escuchar golpes en algunas puertas y decidimos no hacer mucho caso. Pero sentíamos la presencia de alguien y trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente. Al poco tiempo mi esposa y yo comenzamos a pelear sin razón. Se movían cosas, muy leve, algún libro, un traste en el fregadero, seguían golpeando en las puertas hasta que le comentamos con la mamá de mi esposa. Vinieron a hacer limpiezas, digamos, más fuertes que la del padre, hasta que paró todo. Tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha todo cambió. No hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo. Me imagino que había una presencia oscura, pero con todo lo que ellos hicieron y con su presencia actual, pues se fue yendo, se largó. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto. Qué creepy. Lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo. Todo este tipo de cosas me eluden. E incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que dicen que no es nada divertido y ni algo que deba buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy tengo 36 años. Lo primero fue a lo que me han dicho mis tías y mi mamá y en su momento mis abuelas. Ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 en específicos que siempre me han causado temor por el ¿qué tal sí? La primera fue cuando tenía 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les había hecho en la parte trasera de la casa.
La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que yo solía acostarme en medio de los dos, y que empezó a gritar: el niño, se han llevado al niño. En eso, todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa, y ahí estaba yo, a unos 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna. Y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carrola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, tal vez unos 50, y muy gordita, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos 50 metros, y le decían: danos al niño, dánoslos, o si no, también sufrirás. A mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía que como la jalaban hacia ella, pero que para ella fueron horas. Sintió que alguien la jalaba hacia atrás y se la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos, las piernas llenas de rasguños, y que les dijo que querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Les tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor y seguíamos viviendo en casa de mi abuela materna. Y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso lo hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaban muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazos, y al menos, o eso yo creo yo, porque si lograban, creo yo, porque sí lograban notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, que era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana. Pero por algún momento no me encandilló. Podía ver sí que me dañara los ojos, y vi como esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí y luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego di una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas más anécdotas, pero no precisamente es mías, de mis primos, bla bla bla. Bueno, a ver, esta sí es una anécdota bastante peculiar y suele pasar, suele ocurrir, porque a veces cuando los niños no están bautizados, estas ciertas cosas malas intentan llevarse las almas puras, por decirlo de alguna manera, puras, de los niños chiquitos. Entonces por eso es que los bautizan, les ponen brazaletes, hacen como cosas para que los niños estén protegidos del mal, porque es como el mal de ojo. O sea, yo no entiendo mucho el mal de ojo, pero supuestamente si una persona se queda mirando por mucho tiempo a un niño y está sudado, o simplemente esa persona tiene una mala intención, al niño le da mal de ojo, que es como que el niño se pone como a llorar, sufre, como que se pone malito, rojito, y lo único que lo puede calmar o que le puede quitar ese hechizo es un rezo personalizado para ese niño que tiene mal de ojo. Es algo muy creepy, es algo que los médicos y los científicos no creen, porque realmente dicen no, como que es una enfermedad, o sea, es algo de salud, es algo normal. Estás esquizofrénica, tu hijo no tiene mal de ojo, tiene chikungunya, o Zika o COVID,
pero realmente hay muchas, las abuelitas y todo el mundo, literalmente todo el mundo, sí creen en el mal de ojo, en que sí existen ese tipo de hechizos contra los niños chiquitos y que probablemente hay ciertas entidades que les gustan llevarse a los niños cuando están chiquitos porque sus almas son puras. Pero bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete. Si no me ves al 100% es porque me estoy muriendo del sueño, pero valóralo que estoy haciendo este video como a las 12 de la noche. Así que bye, dale like, suscríbete, comenta y ya, bye.